Bueno, y ahora, si quieren, les demuestro las pruebas de Atlántida. Templo de la Plaza Ivone Cazenave. Ha sido cambiado de sitio. Aquí ven las columnas, idéntico a este, del Templo de Hércules, junto a la Boca de la Verità en Roma. Las piedras ciclópeas están repartidas por toda la ciudad y en ciudades cercanas. Lo veis tranquilamente en casa. El hecho del depósito votivo de la Ría de Huelva, esas espadas, fijaros, esto es de un museo de Noruega, es típico de allí, el hacer depósitos. Por supuesto lo hacen en la Ría de Huelva al dios Poseidón por el desastre que hubo, es una prueba más. Bueno, y eso está súper documentado por el amigo Juan Antonio González Morales, y lo podéis ver en el documental La Gramola, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de esas torres almenadas en la parte de Matalascaña que caen debido a su tsunami. Y dice el Congreso de Hipótesis sobre la Atlántida que partes de ella podían estar hoy fuera del agua. De hecho, he comprobado que es así. De hecho, Platón, que os voy a leer literalmente lo que dice 25D, y se encuentra a muy poca profundidad. Es lo que dice Platón. Lo demás son Hollywood, dibujos animados y pamplinas de niños chicos. Pero es que dice que sí, que quedó bajo el agua. ¿Cómo van a describir ellos un tsunami? Pues que diluvió, que hubo un terremoto con sus réplicas. Lo dice perfectamente, ¿vale? Entonces, lo dice expresamente y eso está demostrado. Además, ¿por qué dato ese megaterremoto? Bueno, Juan Antonio habla de sobre el 1100, ¿vale? Antes de Cristo. Bueno, lo dato ahí porque, como dije antes, los fenicios llegan a Cádiz y la refundan en 1104. Eso después de 3 viajes. Bueno, pues tenemos ya el 1107, de ahí hacia atrás, pero poco más. Yo calculo que fue sobre esa fecha, ¿vale? Y eso dicen las tsunamitas, los análisis. Bueno, otro dato que da Platón es que era de ingeniero. Los montes. Esto es Osa Morena, en Portugal se conoce como Osa Morena, otra vez la Osa. Bueno, pues descienden hacia el mar, ahí lo tenéis, esto está visto desde Mazagón. Esto, que creen de hecho muchos catedráticos que el promontorio sagrado era Cabo San Vicente, no. Promontorio sagrado era Mont Carapacho, donde se han en Faro, donde se han encontrado, como sabéis, ídolos oculados. Y hemos encontrado también el oricalco de que habla Platón. Este es el río Oraque y el río Diel. Es un afluente, confluye un poco antes de Gibraleón, que está en Ubrique, en Portugal, está en Ubrique, es lo mismo. He llegado, después del estudio, a la conclusión de ese que hoy tenemos en nuestro queso, que tenéis en la aldea de Ques, en Asturias, que era el queso que fabricaban los guanches. Ese que es el cobre, el copper, del Atlántico. Lo tenéis en Aljaraque, etcétera, etcétera, ¿vale? Tarique, Jo, todo eso, ¿vale? Así que el oricalco, ese oro cobre, es un río que lo tenemos aquí al ladito. Y ahí tenéis un mapa de esos megalitos que hemos hablado, y otro detalle que habla de las piedras de 3 colores, por los óxidos metálico, férrico en este caso. Entonces, ¿dónde busqué en un principio Atlántida? Y con la ayuda de mi esposa Isabel, que es presente, y su familia, pues lógicamente en el camino del Mineral, el de los dólmenes. Esa es la ruta dolmética. El último conocido, el de Soto, que queda entre Trigueros y Niebla. Bueno, pues de ahí hacia el mar tenía que... Y como he dicho antes, tenemos aquí al autor, a Carlos, de ese estudio sobre los puertos antiguos del Tinto. De ahí los nombres: Lucena del Puerto, San Juan del Puerto, etcétera. Lo tenéis ahí, San Juan del Puerto, ¿vale? Bueno, esos eran los puertos atlánticos de Salomón, de que hablaban. Claro, cuando con la ciénaga ya no se podía navegar. Dice Platón, lo rodeaba, lo hemos visto antes, por sus 2 extremidades, y de allí van a desembocar más. Esto es otro grabado del dolmen de Soto, con los anillos, las dos desembocas que dice Avieno, y aquí lo tenéis. No significa que donde he puesto los anillos azules fuera agua, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Bueno, estela de Carmona. Coinciden las medidas en estadios y en metros con lo que mide el Odiel y con lo que las proporciones, porque según se acerca hacia el centro, coincide con lo que dice Platón. Qué curioso, ¿no? Así que las estelas de guerrero eran escudos. Pues fijaros qué escudo para este guerrero.
A ver, no es incompatible. Ya he dicho que tenemos que abrir nuestra mente, que no es el mundo A o B, o vinieron los fenicios. No, los fenicios vinieron, no vamos a decir que yo no estoy diciendo que no viniera. Vamos a ver, estamos diciendo que los fenicios, los romanos y los griegos son de antes de ayer. No podemos decir que nuestro idioma procede del latín, son etapas intermedias, ¿vale? Entonces, fijaros estos puentes en esos anillos y esta espada, ¿vale? Vamos a ir centrándonos. Ya digo que es una prueba para mí de la guerra de Troya. Este es un museo de la Atlántida que hay en Huelva y poca gente conoce, es un tapiz y está en la Casa de la Cultura de Niebla. ¿Por qué? Porque llega una inglesa, el Schulte no dio en el clavo, pero esta señora se queda a 20 kilómetros de Huelva. El matrimonio Wissaw crean el primer museo, la exposición permanente sobre el tema y abren esa exposición en Niebla. Donan sus pertenencias al municipio y Niebla, como debe ser, hace un espacio permanente. Ahí tenéis el túnel que hemos visto antes. Y fijaros, otra estela, este está en el Museo de Badajoz. Ojo que, como dice Homero, en esa época gastaban unos espadones que se lo tenían que colgar aquí, ¿vale? No de estos de llevar aquí en la cintura, aunque dijera el mito sí, porque Gerión tenía 3 cabezas de cintura para arriba, lo hemos visto antes, que llevan dagas con 3 cabezas como un tridente y lo llevan aquí, pero estos no, estos son espadones. Pero fijaros, sabéis que en publicidad, por economía visual, se trata de, con un mismo mensaje, transmitir varias cosas. Esto es lo que vamos a ver aquí, en este tipo de estelas. Fijaros que hay un templo en el centro siempre, por la zona yo lo ubico, seguramente sería por la zona de Santuario de la Cinta, y unos puentes y una entrada. ¿Lo veis? ¿Veis el espadón? Pero fijaros el tamaño, es que le llegaría aquí, no podría ni colgársela del hombro. Eso no es una espada, eso es el mar. Le doy para atrás, le doy para adelante, le doy para atrás, le doy para adelante. ¿Cómo os quedáis? ¿Seguimos? ¿Hay pruebas de estos anillos de aquí de agua y eso? Pues claro que hay pruebas, lo que pasa es que no hemos sabido identificarlas. En mi opinión, los esteros junto al Muelle del Tinto en pescadería y otros que vamos a ver ahora, son el del Molino La Vega, son restos. La medida en estadio de ese monte conquero coincide con lo que dice Platón. Es más, dice Platón, y era un cuadrilongo, donde está, este es el monte conquero. Es que un ingeniero actual, no sé si seríamos capaces de describirlo con esa calidad. Otra estela, la misma espada, los puentes. Y ahora a ver qué se os infunde esa estela. Con otra cuchilla, fijaros la cuchilla, esta te cortaba la cabeza directamente. ¿Qué veis ahí? Bueno, vamos a darle para adelante y para atrás. Pues, en mi opinión, eso es un convoy, porque dice Platón que había un túnel a la altura de la bota para entrar de uno en uno. ¿Y por qué? Y yo digo, vamos a ver, esta gente, ¿por qué no entraban como todo Dios, ¿no? Por el Odiel. Pues no entraban por el Odiel, porque como hemos visto antes, esto lo descubrí después, las columnas estaban en el Odiel. ¿Por qué? Porque todo ese territorio del Odiel para arriba era de otra corona, no era de los de Huelva. Entonces tenían que entrar por algún lado. ¿Y cómo zafaron eso? Eran mineros, habían hecho el acueducto de la Fuente Vieja. Pues fácil, hago en la playa de la Bota, perforo, me paso Marisma del Odiel por abajo y salgo en uno de esos canales internos de Huelva, ¿vale? Bueno, fijaros además que se ve al guerrero como levantando una cadena para que entre. ¿No lo veis ahí? Y se ve perfectamente el canal en ángulo, el mismo ángulo que hemos visto antes, y el convoy. Otro ejemplo, mirad, bueno, ese sería esto del Museo de Niebla, el túnel ese de que os hablo. Y otra prueba, esto del catedrático del Grupo de Investigación Urbanita de la Universidad de Huelva, que está demostrado que esas lenguas de piedra de que habla Homero que había en Mazagón, pues así están bajo la ciudad de Huelva, que tiene forma de estrella. Y qué curioso, la forma esperable de estrella sería esa línea roja, y me encuentro con que la zona donde están ubicados todas esas pilones y esas instalaciones portuarias, en la Plaza de la Monja y detrás, están en línea
con esta forma que no respeta la forma de estrella, ¿veis? La forma de estrella sería la roja, este era el canal de acceso y justo en esa zona es donde se encuentran todas esas instalaciones portuarias. Ya digo, Molino la Vega es uno de los restos de los anillos. Ahí están las canteras de piedra, pues es otro requisito que tenía que cumplir cualquier ciudad, que hubiera canteras de piedra. Y las instalaciones portuarias, la infraestructura es ahí. Fijaros qué coincidencia por la zona de la Plaza de la Moja, y esa N es esa necrópolis que demuestra que había esa forma de estrella, que es la que, por eso os pongo aquí esta foto, porque es la que decía Platón y todo el mundo coincide que tenía forma de estrella. Pues ahí tenéis la estrella, es que es blanco y en botella, vamos. Bueno, esa es la forma, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues se creó, a partir de esos dos ríos se aprovecharon para hacer los anillos exteriores, se rellenó con esas empalizadas en 3D, como hemos dicho, de Escandinavia, y este es el proceso de construcción. Lo veis en casa tranquilamente, lo tenéis en el libro, la ciudad antes del tsunami y la ciudad actual con los sedimentos. Como dice que se hunde, pues se hunde las dásenas, llega la gran ola, bajo la presión dinámica se hunden esas dásenas excavadas porque sacaron la roca de debajo de la misma ciudad de Huelva, de esos anillos, para sus murallas, etcétera, etcétera. Bueno, otra prueba, dice, era perpendicular al mar, así es el Conquero. Así que, señores investigadores divulgadores, hemos llegado al final. Restos de ruinas no tienen... La palabra restos o ruinas no implica romanas, ni griegas siquiera. El arado o el acueducto no tiene por qué ser romano. Esto viene de antiguo, el acueducto mayor que hay en la península ibérica estaba en Cádiz y el siguiente estaba en Tejada, que queda un trozo en Escacena, lo hemos visto antes, ¿no? Era lo llaman los romanistas, gracioso, lo llaman el acueducto de Itálica. En mi próxima obra voy a demostrar que Itálica era más antigua que Roma, existía mucho antes de la fundación de Roma. El latín no es el origen de nuestro idioma, es un paso intermedio, ¿vale? Para ir a Madrid hay que pasar por Sevilla, sí, pero ese no es nuestro origen, ¿vale? No es Huelva. Roma, Grecia, fenicios no fueron el origen de nuestra civilización, solo una etapa intermedia. Y ojito, tartesos, navegantes, Tar, Calafate, Peguera, nada que ver con continente. Por supuesto llegaron nórdicos a caballo, pero no olviden, cuando hagan un mapa de tartesos, que eran mar y isla. ¿Qué pido? Pues aquí viene una petición a nuestras autoridades y fundaciones, que nos merecemos en Huelva, en Tartesos, en Atlántida, que haya unas esculturas en el Paseo de la Ría, pues como están estos señores guanches en el Paseo de Candelaria en Tenerife, como está en el Museo de la Escritura en Almodóvar en Portugal, que es esta imagen, como está este señor que era Jonás. El Jonás que nosotros de la Biblia es un señor, un atlante, como dicen allí. Esto está engolado, esta estatua mide 5 metros, ¿vale? Es una leyenda allí de que un tal Jonás significa tío muy alto, un Jotun. A Raúl le llaman, pero a Raúl significa en euskera, ojo, el piloto de las almadrabas, el que llevaba los barcos, a Raúl. Cruz Raúl de Lepe, os suena, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede en Huelva? ¿En qué pensamos? Mirad, esta es la entrada, el bronce Carriazo, la entrada a Camas. Esta es la entrada a Valencina, donde está llena de dólmenes, ¿vale? Almería, el Índalo, lo hemos visto con ese arco de circunferencia del mundo. Y esta es nuestra entrada a Huelva. Una fuente que era, a lo mejor por ser del alcalde anterior, está abandonada a su suerte, está sin agua y oxidándose. Este señor futbolista, que es muy interesante, y no hay más. En conclusión, que no nos roben la historia, son empleos para toda España. Ven a Huelva, la joya occidente, está donde decía Platón. Solo han visto el 30% de las pruebas, ya digo que viene otra obra detrás, que estamos ahora, un grupo también me está ayudando a un grupo local a presentar todas esas pruebas, y que seguramente saldrá ya por una editorial. Lo queremos traducir para que sepan fuera de Huelva y de nuestras fronteras españolas, pues lo que tenemos en España y Portugal, en Extremadura, en Cádiz, en Canarias, hasta en Zaragoza lo hemos visto. Y muy importante, la zona del Levante, no os olvidéis, hemos hablado de Alicante, en Cartagena, en Murcia, en la obra
en Capitales de Tartesos presento todas esas pruebas. Es más, lo he construido con una pequeña gincana. Aquí hay pistas para averiguar por dónde estaba Troya. Ahí lo dejo caer. Ahí me tenéis. Voy a seguir subiendo contenidos todos los fines de semana y bueno, espero que os haya gustado. El aplauso, ya digo, para todos los que habéis trabajado para que esto hoy, aquí, en el año 2020, sea posible, ¿vale? Yo soy el último mono en llegar. Muchas gracias. Ese fue el léxico de la lengua ibero-tartésica con 15 años. Tiene que estar y dirigieron con regata y con historia hasta Campo Frío, mitad de el léxico de la lengua ibero-tartésica con Jorge. ¿Se puede completar? De hecho, tengo pistas para traducir. Me gustaría traducir. Eso hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué estudia tu hijo? No, Ricardo, este es un amigo. Ah, vale. Es un bloguero, es ingeniero, está por ahí. Vale. ¿Qué estudia tu hijo? Hasta luego, Paco. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Quedamos. Venga, paritaria. Yo creo que es modelista para nosotros. Luchando, he perdido 6 kilos, pero bueno, he sobrevivido. Sí, yo creo que por extranjero, ¿no? Sí, tenemos la opción de un día. Un placer y asesorarlo y todo lo que necesitéis, contar conmigo. Un placer, ¿vale? Espero que os guste. ¿Os ha gustado, no? La presentación. Bueno, me alegro.